Biblias, por favor, mis hermanos, en Efesios 4, del versículo 11 al 16. He titulado este sermón Creciendo Juntos. Y bueno, la bendita palabra de Dios dice así: y Él mismo concedió a unos ser apóstoles y a otros profetas, a otros a anunciar el Evangelio y a otros ser pastores y maestros. Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. Ya no seremos como niños, que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza, hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. Más bien, profesando la verdad en el amor, debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Y por Cristo el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión entre sí de todas sus partes. Y cuando cada parte funciona bien, todo va creciendo y edificándose en amor. Y el contexto teológico, Pablo escribe esta carta para enseñar y fortalecer a los creyentes en Éfeso. Esta carta es una carta que nos ayuda a andar en fe como cuerpo de Cristo, pero también va dirigida, es una carta que va dirigida con un enfoque específico para la obra redentora de Cristo y la iglesia, la realidad de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Les doy un bosquejo general del tema que vamos a ver hoy, mis hermanos. El propósito es los dones ministeriales, que los leímos en Efesios 4, 11 al 13. Los dones dados por Cristo. ¿Cuál es el propósito de estos dones? Y bueno, que evidentemente son para equipar a los santos. Así lo dice Efesios 4, 12. El objetivo final es la unidad en la fe y el conocimiento de Cristo. Encontrar la madurez y la estabilidad de la iglesia, evitar la influencia de doctrinas engañosas, crecer en la verdad y en el amor, y la edificación mutua y el crecimiento del cuerpo, de ti y de mi hermano. La importancia de cada miembro en el cuerpo de Cristo. Como tú y yo tenemos un ministerio que cumplir, un propósito para Dios. El que Dios nos tenga aquí tiene un propósito, vamos a entenderlo. Y el crecimiento evidentemente del cuerpo mediante el amor, la cooperación, la perfección, lo vamos a ver al detalle. Pablo explora cómo Cristo es la cabeza de la iglesia y cómo cada creyente es un miembro independiente de este cuerpo. Tú y yo tenemos una función en ese cuerpo. El propósito de la carta, como ya lo vimos, es fortalecer la fe de los creyentes. Pablo escribió a los Efesios para fortalecer su fe y el conocimiento de los creyentes en Cristo. Y esto es una parte fundamental para ti y para mí como creyentes. Tenemos que conocer profundamente a nuestro Dios. Tenemos que conocer profundamente a ese Dios que decimos adorar, para que podamos entender por qué Dios obra con nosotros como lo hace. Y vamos a iniciar con el tema. A lo largo de la epístola, Pablo constantemente hace referencia a Cristo. Esta es una carta que constantemente está nombrando a nuestro Señor Jesucristo, y lo vemos desde el principio en Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Efesios 1:2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las están en los cielos como las están en la tierra. Efesios 1:12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento ¿de quién? De Cristo. Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y nos dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y si seguimos el desarrollo de la carta, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, está permanentemente hablándonos, centrándonos en el objeto de nuestra alabanza y nuestra adoración, que es nuestro Señor Jesucristo. Si en verdad hemos nacido de nuevo,
Cristo nos define, mis hermanos. Nuestra unidad está en Cristo, nuestra identidad está en Cristo. Ahora, si tú y yo somos de Cristo, nuestro andar debería de reflejar nuestra identidad en Cristo, ¿sí? ¿Cómo nos definimos como creyentes en Cristo? Pues evidentemente esto implica una transformación, aquella renovación que se da cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y es una transformación integral de la persona. Nuestra identidad, nuestra mente, nuestro corazón, el carácter y el propósito de nuestra vida cambia para poder ser seguidores de Cristo en Cristo, es vivir en unión y comunión con nuestro Señor Jesucristo, de manera que Cristo sea el centro de nuestras vidas y la motivación en nuestra vida diaria. Cristo es y debería de ser esto. Esta experiencia transformadora es el resultado de nuestra fe, que no proviene de nosotros, no la ha dado Dios, pero es una fe viva en Cristo y una relación personal continua con Él. Tú y yo debemos de estar permanentemente santificándonos. ¿Cómo nos santificamos? Por medio de la lectura de la palabra de Dios, memorizando la palabra de Dios, escudriñando las Escrituras, viniendo aquí a congregarnos, dice la palabra de Dios, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y tú y yo, en el trato de los creyentes, nos damos nuestras puliditas, mis amigos, ¿no? Es decir, cuando tú y yo nacemos de nuevo, somos sellados por el Espíritu Santo, recibimos el bautizo del Espíritu Santo, y en ese momento recibimos un don. Todos los creyentes tenemos cuando menos un don. Y entonces esos dones son para el servicio y la edificación de la iglesia. Ese es el propósito de los dones. Ningún don que nos haya sido dado es para nuestro beneficio personal. Es para ponerlo al servicio de la iglesia. De tal forma que no estemos nada más sentados alimentándonos, recibiendo, haciéndonos ovejas tal vez un poquito más gorditas, ¿no? Que exigimos nuestro espacio. Es pararnos y dar de gracia lo que nos ha sido dado de gracia. Eso es fundamental, entender que los dones que hemos recibido, ese es el propósito, edificarnos los unos a los otros. Ahora, el texto que nos ocupa el día de hoy nos habla del establecimiento de dones y funciones específicos que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado a la iglesia con un propósito perfectamente definido. Y leemos nuevamente Efesios 4, 11 al 13, dice: y Él mismo concedió a unos ser apóstoles y a otros profetas, a otros anunciar el Evangelio y a otros ser pastores y maestros. Los primeros dones, entendiendo estos cuatro dones establecidos por nuestro Señor Jesucristo, los primeros dos dones, de acuerdo con la teología de nuestra iglesia y reflejada en la declaración de fe y lo que proclamamos, entendemos que son dones que no están vigentes, ni el don de profeta, ni el don de apóstol, pero necesitamos hacer o puntualizar algunas cosas. Entendemos que son dones no vigentes que fueron dados para el inicio de la iglesia, para poner el fundamento. A ellos fueron a los que se les dieron estos dones con ese fin. El don de evangelista, bueno, sin duda es el don con que la iglesia ha sido creciendo, sigue creciendo por medio del cumplimiento de la gran comisión de Mateo 28. Pastores y maestros es un llamado que inicia con el anhelo al obispado. 1 Timoteo 3:1 dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y después vienen todos los requisitos para poder cumplir con este anhelo, si es que tienes el llamado, ¿no? Continuando con el pasaje, en el verso 12 dice: así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces entendemos que estos cuatro dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos y cada uno de estos dones nos han sido dados para que tú y yo podamos ser perfeccionados. Hemos estado en una dinámica en donde en la iglesia decimos: vamos a ayudar a dar el hermano un paso a la derecha. ¿Sí? ¿Qué significa hacer que tu hermano dé un paso a la derecha? Es hacer que tu hermano se mueva más hacia Cristo, que se conforme hacia la madurez en Cristo. Entonces, si la meta del ministerio cristiano se puede plantear simplemente como ayudar a cualquier individuo que conocemos a dar un paso
a la derecha, hacia Cristo, hacia la madurez en Cristo. Esta es una tarea que todos y cada uno de los cristianos podemos realizar. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Piensa por un momento, hermano, en alguien que tú conozcas. Puede ser tu hermano que está ahorita sentado a un lado y que esté pasando por alguna circunstancia difícil, alguna circunstancia de vida complicada. ¿Cómo podrías tú hacer que ese hermano dé un paso a la derecha? Que se conforme más a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo puedes tú orar para que Dios te muestre qué puedes hacer para ayudarlo? ¿De qué manera podrías mostrarle tu amor a tu hermano? ¿O qué historia de tu vida, de experiencias vividas, Dios nos ha permitido atesorar para que podamos compartir, llevar consuelo? Eso es hacer a tu hermano que dé un paso a la derecha. ¿Qué podrías decirle acerca de la verdad de Cristo? ¿Cómo lo ayudas a madurar en su fe? ¿Cómo lo ayudas para que Él esté perfectamente equipado? ¿Para qué? Con el propósito de que tú y yo podamos estar conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué te impide que puedas hacer esto? En realidad nada podría impedirlo. Sin embargo, tú y yo tenemos y construimos estructuras y barreras en nuestra mente que únicamente son impedimentos que el enemigo nos pone y nos limita para poder bendecirnos los unos a los otros. Ahora, aquí quisiera que entendiéramos cómo debemos entender lo que la palabra de Dios utiliza con respecto a la perfección. Dios nos muestra en su palabra que tenemos 3 medios para perfeccionarnos. Evidentemente tú y yo no somos perfectos. El plan de Dios era otro, pero en Génesis 3 cambió toda la historia. Pero bueno, como tú y yo no somos perfectos, Dios nos da las herramientas para que podamos perfeccionarnos. Y esto es por medio de las pruebas. Esta sería una primera. Santiago nos dice en el capítulo 1, verso 2: hermanos míos, tened el sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Las pruebas nos equipan, nos perfeccionan, nos preparan. 1 Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ahora, otra de las maneras en las que tú y yo podemos perfeccionarnos es por medio de la bendita palabra de Dios. Cuando tú y yo somos expuestos a la palabra, somos perfeccionados. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Acompáñenme a leerlo en sus Biblias, hermanos, por favor. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Y la bendita palabra de Dios dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Adelante, mis hermanos. Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y de esta manera es que, de acuerdo a lo que vemos en el pasaje que estamos estudiando, Dios le da a su iglesia, por medio de hombres que han sido dotados con estos dones, la capacidad de perfeccionar a los santos. Es decir, equiparnos por completo, estar completamente preparados para poder hacer que tu hermano dé un paso a la derecha. Ahora, por otro lado, tú y yo, cuando fuimos adoptados, recibimos la perfección que nos otorga la justicia de Dios. ¿Qué dice Hebreos 10, 14? Dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Tú y yo somos santificados, estamos apartados para nuestro Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Que tú y yo, por medio de una ofrenda, que es Cristo, hemos sido perfeccionados en nuestra posición ante Dios Padre. Es decir, tú y yo somos completamente aceptos delante de Dios. Somos perfectos porque hemos sido cubiertos por la justicia. ¿La justicia de quién? De nuestro Señor Jesucristo. La obra de Cristo cubre
y nos da esa perfección ante los ojos de Dios Padre. Ahora, si somos de Cristo, Pablo hace más que evidente en los capítulos de esta carta, 1, 2 y 3 de la carta, el repetir en Cristo, en Cristo, en Cristo, por Cristo, a Cristo, como la cabeza de la iglesia. Él, nuestro precioso Salvador, en quien podemos tener unidad. De tal manera que el mensaje llamado que hace Pablo no es para formar unidad. La unidad la tenemos ya, sino que tenemos que preservarla. Tú y yo somos unidos por Cristo. Él nos adhiere, nos une a Él, y eso nos une a ti y a mí, y somos un cuerpo, Él es la cabeza. Entonces, entendiendo esto, no tenemos que ser unidad, tenemos que preservar esta unidad que nos ha sido dada en Cristo. Ahora, cuando tú y yo, unidos en la fe y el conocimiento de Dios, maduremos y dejemos de ser niños, y de esta manera podamos ayudar mutuamente y en un ejercicio permanente, ayudar a tu hermano a conformarlo a nuestro Señor Jesucristo, ayudarlo a crecer en su fe, ayudarlo a dar ese paso a la derecha que hemos estado hablando, pues evidentemente podremos perfeccionarnos los unos a los otros. Y más allá, el verso 14 nos revela el resultado de esto, y es: ya no seremos como niños, que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza hasta dejarse engañar por gente astuta que andan por caminos equivocados. Ahora, la palabra nos exhorta a crecer, a conocer a nuestro Dios. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Salmo 1 y 3 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Me supongo que han llegado a un río donde hay un árbol frondoso y es sumamente fresco, sumamente agradable estar bajo esa sombra, ¿no? Así Dios promete que seremos cuando estemos ocupados en las cosas de Dios. Podremos darle sombra a nuestros hermanos, ¿no? Podrán encontrar descanso en nosotros, donde podamos ayudarlos a conformarse a la historia, a la forma de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 5, 12 y 14 dice: hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Ese es el contraste, ¿no? Tenemos que dejar de ser esos niños, ¿no? Tenemos que dejar a aquellos que dice que somos llevados por cualquier viento de doctrina, ¿no? Tenemos que estar fortalecidos en nuestra fe, cimentados en las enseñanzas apostólicas, porque fue lo que nuestro Jesucristo mandó. Y es entonces que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos hace esta comparación en el verso 15. Dice: más bien, profesando la verdad en el amor, debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Y por Cristo, el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión entre sí de todas sus partes. Y cuando cada parte funciona bien, todo va creciendo y se va edificando en amor. Entonces, en Efesios, el amor es lo que describe tanto la motivación como la manera de hablar. Y esto apunta a una verdad que es importante: que entre más los cristianos amen como Cristo, más tratarán de bendecir a otros con sus palabras. Más trataremos de modelar a Cristo, de mostrarnos a Cristo, de enseñarnos a Cristo los unos a los otros. Ahora, si lo ponemos en términos del lenguaje que hemos estado usando, con la idea de ayudar más a tu hermano a dar un paso a la derecha, entre más a la derecha se muevan los cristianos, más querrán hablar la palabra a los que están del lado izquierdo, ya sean cristianos jóvenes o menos maduros, o a los no creyentes. Y entonces tú y yo, como creyentes,
pudiéramos hacer una evaluación amorosa y honesta de qué estamos haciendo tú y yo para que esto suceda. En verdad estamos comprometidos con llevar, por un lado, la gran comisión de Mateo 28, 19, y por otro lado, mostrarnos a Cristo. El Nuevo Testamento habla de 59 unos a los otros, ¿no? Orar unos a los otros, ser sostén unos para los otros, amarnos los unos a los otros. Esto tiene que ser una realidad en tu vida y en mi vida. ¿Por qué? Porque modelamos a Cristo, somos representantes de Cristo. Entonces esto debe de ser una realidad en tu vida y en mi vida. Y tal vez pudiéramos hacernos algunas preguntas, ¿no? ¿Qué tan eficaces somos tú y yo para hacer esto? Evidentemente, quien nos equipa y nos prepara para todo esto es Dios, ¿no? Porque todo lo bueno que tú y yo hacemos ni siquiera es nuestro. Son obras que de antemano Dios preparó para que tú y yo anduviéramos en ellas. De tal forma que entendiendo esto, Dios busca corazones dispuestos para trabajar por medio de su iglesia y con los hermanos. Nosotros pudiéramos preguntarnos, ¿estamos entablando conversaciones, nos relacionamos con no creyentes, comenzamos a hablarles sobre temas espirituales, estamos compartiendo las buenas nuevas de salvación, que recordemos que se dividen en dos partes, las malas noticias y las buenas noticias, ¿no? Todos somos pecadores, ¿no? Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero Dios tiene un plan perfecto para tu vida, ¿no? Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y vengamos en arrepentimiento y fe a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿estamos haciendo eso? Es algo que tenemos que evaluarnos nosotros, ¿no? Estamos evangelizando, estamos explicando correctamente el Evangelio, claramente a los que no son cristianos. Por eso la importancia de conocer a Cristo, por eso la importancia de conocer a Dios, para que el Dios que tú y yo hablemos sea el Dios de la Biblia, no en el Dios que creemos. No es lo que tú y yo creamos, hermano, es lo que dice la palabra de Dios. Ese es el mensaje correcto, ese es el mensaje que tenemos que dar, ¿no? Ahora, estamos ayudando a establecer a aquellos nuevos creyentes, los estamos ayudando a fortalecerse en su fe, o a aquellos que ya son más maduros, los estamos ayudando a terminar de establecerse, los estamos exhortando. Veíamos, ¿no? Hace tanto tiempo que son cristianos que ya deberían estar enseñando. Entonces, en esa evaluación amorosa y honesta que hacemos de cómo estamos nosotros interactuando con el cuerpo de Cristo, ¿qué estamos haciendo para que esto suceda? ¿No? ¿Qué estamos haciendo para que este cuerpo de Cristo, esta iglesia local, crezca en ese sentido, ¿no? O venimos aquí nada más a recibir alimento, ¿no? De aquellas ovejas que hablábamos al principio, que nada más recibimos y recibimos. Hay que darle gracia a lo que nos ha sido dado de gracia. En los primeros capítulos en los primeros versículos del capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Recuerden que el amor es el vínculo perfecto para nosotros, nuestra iglesia. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todos. Entonces, al hablar de la unidad de la fe, en estos versículos del 1 al 6, entendemos eso, ¿no? Hay muchas iglesias, hay muchas denominaciones cristianas, cuando en realidad debería haber una sola. Porque la palabra es una sola, es un solo mensaje. Lo aplicamos de distinta forma dependiendo de las circunstancias de nuestra vida, pero el mensaje es claro. Tenemos que entender cuál era el propósito de ese mensaje, tenemos que contextualizarlo, tenemos que entender por qué les decía lo que les decía y cómo nos está hablando Dios por medio de esa enseñanza a nosotros en tu vida y en mi vida, y cómo lo vamos a poner en práctica. Ahora podemos, como les decía, aplicarlo para cada una de las circunstancias. Muchas veces, no sé si te ha pasado que lees la Biblia y dices, este pasaje ya lo había leído en cantidad de veces, y Él me está hablando en algo específico, ¿no? Me está haciendo notar algo que no había yo notado, ¿no? Pero esa es la manera de santificarnos, el estar permanentemente estudiando la palabra de Dios, mostrando y pidiendo a Dios, revélate, este es el concepto de Dios para tu vida y para mi vida.
¿no? Aquí vamos a encontrar lo que tú y yo necesitamos para vivir de acuerdo al estándar de Dios. Y recordemos que el estándar de Dios supera la expectativa tuya y mía, ¿no? Así como Dios exige de nosotros santidad, porque dice, sed santo como yo soy santo. También Dios sobreabunda en bendiciones cuando obedecemos, cuando estamos en su palabra, cuando estamos permanentemente santificándonos, ¿no? Ahora, les decía, hay muchas doctrinas, hay muchas denominaciones, pero la palabra es una sola, ¿no? Y tal vez pudiera pasar que cuando nos encontramos en el cielo diga, perdón hermano, yo estaba equivocado, ¿no? Lo que la palabra de Dios decía es esto. Siempre y cuando sean doctrinas no fundamentales, ¿no? Porque hay doctrinas que no son negociables, ¿no? La Trinidad, la palabra de Dios como la autoridad, en fin, esas son doctrinas que si alguien dice que no cree que la Biblia es la palabra de Dios, pues no tenemos nada que platicar, porque no estamos en la misma sintonía, ¿no? Entonces nos encargamos de evangelizarnos, de hablarles, de que el Espíritu haga la obra en sus vidas, ¿no? Y entonces, a lo mejor, no, pues es que fíjate que yo decía que el don de lengua se había cesado, ¿no? Y resulta que el hermano dice que sí, o el don de sanación, ¿no? Nosotros creemos que Dios sigue haciendo milagros, evidentemente. Tenemos un Dios fabuloso, un Dios maravilloso, el Dios de lo imposible. ¿Cuántas veces hemos sido testigos de gente sanada, ¿no? Porque son buenos, porque tienen algo especial, no, porque la misericordia de Dios se muestra para ellos y para todos los que estamos alrededor, ¿no? Cuando Dios hace la obra en la vida de los hermanos, estamos entendiendo que las pruebas no nada más son para nosotros, sino también para los que están a nuestro alrededor. Y muchas veces nos encontramos bendecidos cuando la prueba es para algún hermano, ¿no? Y le damos gloria a Dios por eso. La voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta. Entonces confiamos en eso, que Dios obra bajo cualquier circunstancia de nuestra vida para bendecirnos. Somos más que vencedores en Cristo, amén. Ahora, si la palabra nos dice que debemos de edificarnos y debemos estar unidos, estoy pensando en la Gran Comisión, ¿no? ¿Cómo aplica la Gran Comisión? Vamos, hablamos a la gente, el Espíritu Santo los convence porque no es una obra tuya ni mía. Y cuando ellos acuden, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que capacitarlos, tenemos que discipularlos. Y entonces entramos en una dinámica donde permanentemente tú y yo nos estamos discipulando los unos a los otros. Muchas veces he compartido que tengo 22 años de creyente, Dios me habló 23 años, pero con mucho pesar tendría que decir que no desde un principio fue obediente yo a la palabra de Dios, ¿no? Entonces, mucho me temo que con mucha vergüenza cuando Dios me diga, este es el plan que yo tenía para tu vida, esto es lo que tú hiciste, sí, en ese corazón me llevó a tardarme en entender esto, ¿no? Dios, perdóname, pero, hermanos, tenemos que hacer la voluntad del Padre, ¿no? Es discipularnos unos a otros, mostrarnos a Cristo, el unos a los otros, aquellos 59 del Nuevo Testamento, es ponerlos permanentemente en práctica para edificarnos como cuerpo de Cristo, para preservar esa unidad de la que nos habla Dios que debemos de tener. Ya vimos que nuestro Señor Jesucristo nos une a Él, al cuerpo de su iglesia, donde Él es la cabeza, ¿no? Tengo que hacer hincapié, hermanos, que hay falsos maestros, y entre las ovejas también hay cabras. Por eso debemos de capacitarnos, por eso tenemos que estar perfectamente equipados, para que podamos detectar las falsas doctrinas. El demonio es muy sutil, mi hermano, y una palabra fuera de contexto puede cambiar una doctrina por completo. Tú y yo tenemos que estar capacitados para poder detectar a los falsos maestros. Créemelo, los hay y están sentados entre nosotros. Los apóstoles decían, ¿seré yo el traidor? ¿No? Y el traidor estuvo 3 años con nuestro Señor Jesucristo y pasó desapercibido, y era ladrón y embustero, ¿no? Entonces, ese es parte del estar completamente equipados, ¿no? Entender perfectamente la teología de la palabra de Dios, entender las doctrinas, estar bien cimentados en nuestra fe, entender
las doctrinas. Hay muchas doctrinas. Ustedes están, ahorita el pastor Moy les está compartiendo Romanos, que es sumamente rico en doctrina. Nútranse de toda ella, aprendan, asimílenla, atesórenla en su corazón, porque eso es lo que nos hace que podamos estar en Cristo, que nuestra vida sea cristocéntrica, que podamos estar perfectamente cimentados en aquella base que los primeros apóstoles sentaron para fundar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando tú y yo tenemos vidas piadosas, se ve reflejado inclusive en cómo compartimos el Evangelio. Y esto hace que la gente vea el Evangelio. No sé si cuando tú te convertiste pasó, pero a mí me decían, ¿estás cambiado? ¿Qué pasó contigo? Sabe decir que yo era un vago de lo peor. Dios me rescató de la basura literal. Y de cada 10 palabras, 8 eran malas palabras. Y era alcohólico, era drogadicto, y tenía un matrimonio terrible. Dios cambió toda mi circunstancia de vida. Gloria a Dios por eso. ¿Y sigo batallando? Sí, sigo batallando con mi carne, mi pecado. La carne está ahí y es una lucha permanente. Y así tenemos que estar equipados, hermanos, permanentemente estar en los negocios de nuestro Dios, porque así se nos olvida la palabra de Dios. Por eso la palabra nos repite, nos exhorta. Pablo les decía a los corintios, examínense. No porque pongamos en duda nuestra salvación, sino, hermanos, si tú no estás dando fruto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, si tú no ves ese rasgo en tu vida, habría que pensar en qué está fundamentada mi fe. En realidad, he recorrido ese camino, le he pedido a Dios perdón, he llegado a Él en arrepentimiento y fe. Entonces hay que evaluarnos, pero no para que pongas en duda tu salvación. Ahora, la salvación no se pierde, ¿no? Dios no tiene borradores. Si ya te inscribe en el libro de la vida, no te va a quitar de ahí dependiendo de tu comportamiento. Ahí se portó mal, déjalo. Ahí se portó bien otra vez. Nuestro Dios no tiene sombra de variación. Por eso tenemos que entender los atributos de nuestro Dios, para entender su carácter, para entender cómo actúa y cómo aplica en las doctrinas que nosotros estamos aprendiendo, en todo lo que el pastor les está compartiendo. Cristo es el único que murió por ti, mi amor. Ninguna virgen, ningún santo. Cristo es el único. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a preparar pues espacio para ustedes, ¿no? Estamos en esa esperanza, ¿no? Y sabemos el destino que nos espera, ¿no? Estamos confiados, apropiemos las promesas de Dios para nuestras vidas. Compartámoslas los unos a los otros. Démonos esperanza los unos a los otros. Recordémonos esa esperanza en la que estamos tú y yo cimentados. De tal manera que conforme vayamos creciendo en perfección podamos volver a una realidad, ¿no? Que tú y yo seamos como nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ahora, esto no va a pasar en esta vida. La obra no va a ser concluida aquí, ¿no? Y Juan lo expresa en 1 Juan 3:2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es. Dios concluirá su obra cuando acudamos con Él al cielo. Y bueno, tú y yo tenemos que saber que tenemos que llevar el mensaje, que tenemos que cumplir con la gran comisión. Hay gente perdiéndose. Estamos festejando el Día del Niño, ¿no? Recordamos a nuestros niños, pero recordemos a los que están fuera de aquí, a todo lo que el mundo les está ofreciendo, todo lo que el mundo les está metiendo en su mente. Cómo el Estado ha estado interviniendo para que las ideologías de género sean una realidad en nuestra sociedad, que tú y yo debemos de rechazar por completo. Están atacando lo más valioso y el diseño de Dios perfecto en la familia para nuestras vidas. Debemos de permanentemente estar en esa lucha. Tenemos que estar ahí permanentemente presentando defensa contra todo eso que hoy aqueja a nuestros niños. Entonces, mis hermanos,
celebremos el Día de los Niños, gloria a Dios, seamos como niños, ¿no? En nuestras oraciones que pedíamos, y por ahí no sé quién oraba y decía, los adultos quieren ser niños y los niños quieren ser adultos. Todo tiene su tiempo, ¿no? Los tiempos de Dios son perfectos, pero permanentemente estemos meditando en esto, mis hermanos, la responsabilidad que tenemos, varones como sacerdotes de nuestro hogar, como estar llevando la palabra de Dios, fortaleciendo, presentar defensa contra eso, preparando a nuestros hijos para esas ideologías, para que ellos entiendan, que sepan que lo que nos identifica a ti y a mí es Cristo. En eso estamos fundamentados, eso es lo verdaderamente importante, eso es lo que va a trascender. Y tenemos que estar unidos para presentar, 2 Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. De tal forma que si alguien te pregunta ¿por qué crees lo que crees? Tú tienes que saber contestar, tú tienes que saber compartir tu fe. Por mucho pesar les digo y les hago una reflexión, y nadie me conteste, pero ustedes reflexionen en algo. Una, ¿sé cuántos libros tiene la Biblia? ¿Me sé los nombres completos de la Biblia? ¿Sé cuál es el decálogo de los 10? ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Vamos poniendo a la más sencilla. ¿Cuál era el nombre de los 12 apóstoles? ¿De qué tratan los libros de la Biblia? Génesis, ¿de qué nos va a hablar? Éxodo, ¿de qué nos va a hablar? ¿Por qué es llamado el Pentateuco o la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia? Esas son cuestiones básicas que tú y yo deberíamos de entender. Entonces, mis hermanos, analicemos cómo estamos equipándonos para compartir el Evangelio. ¿Qué le voy a decir a ese hombre que no tiene esperanza, que acaba de perder a su esposa, que acaba de perder a su madre, a su hijo? ¿Cómo le voy a decir que tengo esperanza? ¿Cómo le voy a decir qué hizo Dios en mi vida? Hay gente que no sabe compartir el Evangelio. ¿Y qué es compartir el Evangelio? Expresar algo que ya pasó en tu interior, lo tienes que expresar. Me preguntaban, ¿cuál es la edad para bautizar a los niños, para que se bauticen? Y yo les dije, cuando tu hijo sepa expresar lo que ha pasado en su corazón y que entienda lo que significa el bautizo, ese es el momento en el que él se puede bautizar. Que sea por los motivos correctos. No porque quiero servir, allá pasa mucho, ¿no? Quiero estar en la alabanza, entonces pues, quiero ser miembro, me quiero bautizar para poder servir. No, porque ¿qué vas a hacer? Vas a meter un pagano a la pila y vas a sacarlo mojado, pero va a seguir siendo un pagano. Y si nosotros entendemos, mi hermano, nuestros hijos son incrédulos. Ellos van a tener un momento en el que van a tomar la decisión de decir sí a nuestro Señor Jesucristo. Y tú o yo oramos para que eso suceda. Pero tenemos que prepararlos, tenemos una responsabilidad de compartirles la palabra de Dios. En eso es lo que debemos de trabajar, en eso es lo que debemos de pensar. Cuando hay que festejar a los niños, festejémoslos con nuestro Señor Jesucristo. Que ellos lo conozcan y lo puedan proclamar como su Señor. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por tu palabra. En ella, Señor, encontramos el consejo que tú tienes para nuestras vidas. Queremos conocerte profundamente. Queremos, Señor, amarte como tú lo exiges, Señor. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, Señor. Que no haya nada más importante que tú para nosotros, Señor. Gracias, Dios, por esta salvación tan grande que nos has regalado. Gracias por el privilegio de ser padres, Señor. Gracias por nuestros niños, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos tú la sabiduría para guiarlos, Señor. Para que como flechas podamos dar en el blanco con ellos, Señor. Ayúdanos tú, Señor. Prepáranos. Gracias, Dios, te doy por fe, comunidad bíblica en Tezistán, Señor, y por la obra maravillosa que tú estás haciendo. Y porque tú has equipado a mi hermano Moy, Señor, a mi hermana Fer, a la familia, a Paqui, a todos ellos, Señor, que te aman, buscan tu rostro, Señor, y quieren honrarte y glorificarte con sus vidas, Señor. Yo te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, que juntos, que guarden la unidad a la que tú nos has llamado, Señor, que guarden en amor, Señor, y que cada uno tome el rol que le corresponde en este cuerpo de iglesia local, Señor, y que podamos crecer para que todo lo que hagamos, Señor, podamos honrarte con nuestras vidas, Señor. Sé tú en nosotros, Señor. Tu
tu Santo Espíritu obrando en nosotros. Te lo pedimos, te lo rogamos porque sabemos que tú nos escuchas por los méritos de nuestro Señor amado Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos.